Todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 25 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, el primer cargamento de gasolina iraní llegó al puerto de la refinería El Palito, según lo confirmó el ministro de Petróleo Nicolás Maduro Tarek El Aissami. Los buques de la República Islámica traerían combustible, aditivos, repuesto, entre otros equipamientos para levantar la capacidad de refinación de Venezuela, dijo el funcionario. Recordar que nuestro país llegó a tener una capacidad para refinar hasta 1.3 millones de barriles diarios y con ella cubrir la demanda interna e incluso, exportar parte de ese combustible. Ya no es así. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El diputado por Falcón, Luis Estefanelli, denunció que gran parte del cargamento de los 300.000 barriles de gasolina que trasladó el buque iraní Fortune podría ser destinado a Cuba, tristemente, y esto lo decimos nosotros, no sería la primera vez. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. El fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal solicitó al Tribunal Supremo de Justicia oficialista determinar si Voluntad Popular, el partido del presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó, es una organización terrorista. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. El comisionado especial de Seguridad e Inteligencia designado por la Asamblea, Iván Simonovich, denunció que alias Jesús Santrich está en el 23 de enero en Caracas, custodiado por los colectivos. Recordar que se trata de una persona solicitada por la justicia colombiana. Y 111 nuevos casos de coronavirus en Venezuela, reportó ayer Nicolás Maduro. El número total ya superaría los 1.000 contagios en nuestro país. A las 5:30 hablaremos ampliamente de estos temas. Además, varias protestas se registraron hoy en Caracas por falta de agua potable. En Maracaibo fueron desalojados a la fuerza los comerciantes del mercado de las pulgas. Hablaremos al respecto durante el programa. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica, el diputado Williams Dávila. Es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, presidente de la Comisión Internacional de Parlasur, pero además es dirigente de Acción Democrática por Mérida. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mari. ¿Cómo están ustedes? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Yo le pedía un primer comentario a propósito de esta amenaza con, ilegalizar, disolver el Partido Voluntad Popular en el que milita el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó, aunque se ha apartado momentáneamente de su militancia. Le pediría un comentario. Entiendo que su organización emitió un comunicado rechazando esta nueva amenaza. ¿Lo escuchamos? Sí, cómo no. El compañero Henry Ramos sacó un pronunciamiento público denunciando pues esta acción del tribunal, o mejor dicho, del bufete del usurpador, que es este espurio TCJ, y lo hemos complementado todos porque ese es una gravísima violación a un derecho humano, que es el derecho de participación política. Quitarle a la gente el derecho a participar políticamente a través de un partido político, la libre asociación, que es un derecho humano. Ese es un derecho que lo está violando este ilegal fiscal, que le pide al TCJ espurio una decisión para saber si estamos en presencia de una organización terrorista. Ya eso sabemos que una decisión de esa naturaleza o ya el hecho de una solicitud de esa naturaleza es una persecución abierta contra los militantes y dirigentes de BP, y eso merece todo el repudio y el rechazo. Y eso hay que elevarlo a todos los niveles internacionales, a todas las organizaciones internacionales, porque eso es gravísimo, es una violación del derecho a la asociación política, de la manera de expresarse a través de una democracia por la vía de los partidos políticos.
y aquí están quitándole al pueblo venezolano la posibilidad de expresarse por un partido de su preferencia, de su decisión, que en este caso es Voluntad Popular. Así puede que repudiamos, rechazamos y alertamos la persecución que se va a venir contra los militantes y dirigentes de BP, pero al mismo tiempo por manpuesto, eso es una advertencia que nos están haciendo todos los partidos políticos, porque no olvidemos que los partidos políticos en este momento están ilegalizados. Acción Democrática no tiene tarjeta, está ilegalizada pese a que durante 2 veces nosotros hicimos una reafirmación a través de una relegitimación que cumplimos pues ante la autoridad electoral de hace 2 años. Y sin embargo nos quitaron nuestra tarjeta y eso ha sucedido con otros partidos políticos. Así pues de que esta decisión contra Voluntad Popular, repito, es una violación del derecho humano de participación política. Repudiamos y condenamos este hecho y advertimos a la comunidad internacional y nacional obviamente que ya lo que se abre aquí es una persecución abierta contra los militantes y dirigentes de ese partido político. Ahora, diputado, da la impresión que un sector del chavismo está negado a cualquier salida negociada o democrática para la crisis, es decir, a la posibilidad de iniciar una transición en nuestro país. Yo le pedí un comentario en torno a este tema. Está visto eso, mira, y por eso esto va a terminar, ojalá y no termine en una revuelta, en una insurrección. Digo yo ojalá porque, bueno, uno no desea violencia, ¿no? Pero es que este régimen y los sectores radicales del régimen quieren eso. Ellos saben perfectamente bien que con la catástrofe económica y social que estamos viviendo no van a ganar ningún tipo de elección libre. Eso lo saben ellos. Y como no son demócratas, son autócratas y son maleantes, porque son criminales al violar la Constitución, pues están buscando por todas las vías que aquí no se dé ningún tipo de solución de esa naturaleza, sino mantenerse en el poder a costa de lo que sea, utilizando cualquier tipo de subterfugio, de persecución. Tienen a su lado los sectores que todavía están obedientes a Maduro dentro de las Fuerzas Armadas, porque hay demasiado negociado de por medio que los mantienen callados, y eso les da a ellos el envalentonamiento como para pensar que esa actitud va a durar toda la vida. Y yo no lo creo así. Yo creo que en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, el régimen está rodeado. Ellos no tienen otra vía sino sostenerse por la vía de la persecución y de la coacción, porque saben perfectamente bien que ya perdieron la fe del pueblo venezolano. Ahora, diputado, nos interesaba mucho conversar con usted porque escuchando la opinión de los expertos, incluso del exministro Rafael Ramírez, quien es responsable de lo que ha ocurrido con la industria en nuestro país, estuvo 12 años frente a PDVSA, frente al Ministerio de Energía. Él trata, aparentemente de salvar su responsabilidad en un audio que ha circulado en redes sociales. Y usted, me corregirá si me equivoco, formó parte en su momento de la comisión de diputados que investigó la tragedia de Amuay. Él estaba todavía en PDVSA en aquella época y parte de lo que pasó allí explica lo que está ocurriendo hoy con nuestras refinerías y la incapacidad que tiene Venezuela de, refinar crudo para producir combustible. Yo le pedí un comentario de su parte en torno a este tema y el alcance que va a tener, esta renovada relación con el régimen iraní. Lo escuchamos. Sí, rápidamente. En el primer aspecto, sí, yo formé parte de una delegación de diputados, fuimos a Amuay, llevamos un documento, la directiva de Amuay no nos quiso recibir, sino los empleados que estaban allí, porque son cobardes, no dan la cara, y nosotros fuimos varios diputados y entregamos un documento en donde le hacíamos ver el error, la actitud que estaban asumiendo que había llevado a ese incendio de Amuay y el efecto social en los alrededores de Amuay que había tenido ese incendio y toda esa explosión que hubo allí. Y fuimos allá, siendo minoría, o sea, no teníamos mayoría en la Asamblea Nacional. Y en relación con el problema, con esta situación de los tanques de gasolina de Irán, es vergonzoso que un país petrolero como el nuestro, que teníamos la capacidad de surtir, de cumplir con la demanda de más de 800,000 barriles diarios de gasolina, hoy no estemos en capacidad ni siquiera de cubrir 40,000 barriles de gasolina para el consumo nacional. O sea, eso ya es vergonzoso, que se tenga que traer de afuera, pagar con oros de sangre, con una línea aérea sancionada que es Manhattan Airlines,
que para nadie es un secreto que en el Medio Oriente fue una línea aérea que llevó armamentos y llevó toda una serie de cuestiones a los terroristas de la zona del Medio Oriente. Hoy día ha hecho más de 17 vuelos a Venezuela y a cambio de haber traído equipos para la refinería, se llevaron 9 toneladas de oro por un valor de cerca de $500 millones. Irán está violando la resolución 2231 de las Naciones Unidas y eso en consecuencia tiene que prender las alarmas en América. Estamos en presencia pues de una penetración de Irán que todos sabemos es un estado terrorista que, repito, viola la resolución 2231 que tiene que ser, que está dirigida a la condena del terrorismo y de todos los países que promueven el terrorismo, e Irán lo está haciendo, además de que es un país sancionado. Busca su aliado natural en Maduro, que igualmente promueve el terrorismo, que está calificado como un régimen narcoterrorista, al mismo tiempo son reos de justicia internacional y en consecuencia vemos nosotros el desastre que están haciendo con el arco minero, entregando todas nuestras riquezas naturales y particularmente el oro, simplemente para mantenerse en el poder. Entonces, claro está, ahí tienen que prenderse las alarmas para toda América y esa es una de las cosas pues que los representantes y embajadores del presidente Guaidó tienen que instalar en toda Europa y en el mundo entero ese discurso, esa narrativa y esa realidad de la cooperación que existe entre estados fallidos que promueven el terrorismo, que pueden significar hoy día un factor de desestabilización para América. Finalmente, diputado, decía el también diputado Luis Stefanelli que teme que parte de la gasolina que nos ha costado millones de dólares, según la agencia Bloomberg, en oro de las reservas internacionales, termine en Cuba. Decíamos al inicio que lamentablemente si ocurre no sería la primera vez, pero le pedía su comentario tomando en cuenta el alcance de la crisis producto de la escasez de gasolina que vive ahora mismo Venezuela. Lo escuchamos. No es de extrañar, Mari, porque la economía cubana está en el suelo. La economía cubana depende mucho del turismo y hoy día el turismo en Cuba no está funcionando. Las empresas hoteleras tienen temor de las sanciones. No está la economía cubana en este momento en una situación que le permita incluso cumplir con las resoluciones del Comité Central del Partido Comunista cuando asumió el poder Raúl Castro, que habló de liberar la economía, de permitir ciertos sectores de la economía privada. Nada de eso se está cumpliendo y además viene esta crisis del coronavirus 19 que también afecta a una isla pues que depende mucho del turismo. No es de extrañar, dentro de ese falso concepto del internacionalismo proletario trasnochado de la doctrina marxista, y así lo disfrazan estos señores aquí, que le envíen gasolina a Cuba, porque hay ese concepto de internacionalismo proletario trasnochado, mientras que el pueblo venezolano está sufriendo en carne propia y puede sufrir de hambruna, porque los productores hoy día no tienen cómo trasladar su producto, ni mucho menos cómo ir a sus fincas, porque no hay gasolina para poder sacar su producción, poder estar pendiente de la producción de leche, para poder trasladar ganado. Las guías, por ejemplo, que dan, esas guías ya no las están dando en el caso del estado Barinas. Ahí, por ejemplo, de 70,000 hectáreas a cultivar en este ciclo de invierno, escasamente se están cultivando unas 2 o 3,000 hectáreas, lo que significa que aquí los cereales vamos a carecer de cereales aquí en el centro, aquí en Venezuela. Entonces, eso tiene que ver mucho con la gasolina, porque aquí se dilapidaron todas las riquezas, destruyeron la PDVSA, tienen ahora que importar gasolina, y no me extrañaría que parte de esa gasolina termine parando en Cuba. Diputado William Ávila, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hoy se registraron varias protestas en Caracas por falta de agua potable, entre otros temas, y en Maracaibo por el desalojo por la fuerza del mercado de las pulgas. Para hablar acerca de lo que ocurrió allí, saludamos vía telefónica al periodista Lenín Danieri desde el estado Zulia. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia. Lenín, ¿qué información puedes compartir con nosotros a esta hora acerca de lo ocurrido? Recordamos que hace días, y tú me corregirás si me equivoco, Omar Prieto, el gobernador oficialista del Zulia, hablaba de un supuesto brote de coronavirus justamente en el mercado de las pulgas. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, supuestamente por ese brote que no terminaron de definir, porque primero dijeron que era un brote importante, después que era un brote preocupante, pero nunca especificaron el número de contagiados ni dónde están. Ellos dijeron que había un brote en el casco central de la ciudad de Maracaibo y por eso iban a proceder a cerrar los accesos al centro para hacer una jornada de limpieza, tengo entendido, de desinfección en el casco central de la ciudad de Maracaibo. Por supuesto, hoy el problema se produjo fue porque los comerciantes de estos locales, ellos fueron hasta el centro, hasta el casco central para intentar llegar a sus respectivos locales para sacar lo que tienen en inventario. Muchos de ellos tienen mercancía allí y estaban tratando de sacarla. Por supuesto, la Guardia Nacional se negó a dejarlos pasar y eso fue como que el origen de toda esta situación, que no fue enfrentamiento. O sea, la Guardia Nacional los reprimió, les lanzó lacrimógenos y ellos se dispersaban, después ellos intentaban de nuevo entrar y la Guardia Nacional hacía lo mismo y sucesivamente eso estuvo ocurriendo por lo menos gran parte de la mañana. Por supuesto, en el mediodía el tema del calor y todo eso también hace mella en cualquier tipo de manifestación y por supuesto ya las personas se fueron cada quien yéndose a sus hogares, ¿no? Pero hay que ver qué va a pasar mañana, porque esto no se ha resuelto. Muchas personas están preocupadas porque hay antecedentes negativos en relación a estas tomas que se hacen en el casco central, debido a que en una oportunidad, cuando se hizo que se intervenió tantas veces el centro, creo que fue la segunda o la tercera vez, hubo varios robos en los locales, y los únicos que estaban ahí eran funcionarios policiales y militares. Entonces, ellos temen que esos robos, aunque ellos no se atrevieron a culpar a la Guardia Nacional o a la policía, pero bueno, no es lo único que estaban ahí, ¿no? Pero el caso es que no temen que eso vuelva a ocurrir,
que haya personas no identificadas, por no decir que, vuelvo y repito, que sea la guardia, que sea la policía, que abran los locales, que nadie se dé cuenta y se le lleven las cosas. Entonces están temerosos por esa situación. Por eso es que se produce esa situación irregular. Hay que esperar mañana porque, vuelvo y repito, esto no se ha resuelto. O sea, el problema sigue. O sea, la situación sigue latente porque a muchos de estos comerciantes no se les ha dado respuesta. Aunado a todo esto, sigue el tema del COVID-19 y el tema de los apagones, todo esto en paralelo. O sea, porque esto aquí lamentablemente las calamidades no van por separado, todas llegan juntas. O sea, tenemos el problema del agua, al igual que ustedes. Hay personas que están buscando agua de donde sea, debajo de los puentes, donde las tuberías son más bajas y por supuesto hay más posibilidades de tener agua. El tema de los apagones, los cortes de energía igual, 6 horas, 5 horas y hasta 10 horas en algunos casos, fluctuaciones de potencia, falta de suministro de combustible, personas que están lando hasta en bicicleta llevando pacientes porque no tienen posibilidad de tener transporte. Mira, todo esto en conjunto ha convertido el Zulia en un verdadero gueto, en una especie de carrera por sobrevivir, en un día a día viendo a ver qué de nuevo va a suceder que va a afectar la tranquilidad de todos los zulianos. Lenín, Monseñor Víctor Hugo Basabe, en su cuenta en Twitter, obispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto, decía lo siguiente: el cierre indefinido del mercado de las pulgas de Maracaibo por parte de Omar Prieto significa una condena a muerte para decenas de miles de familias que viven del trabajo diario en el mismo. Desde un sillón es fácil tomar decisiones. Él opinaba en este sentido en sus redes sociales. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? ¿Qué impacto va a tener o puede tener el cierre indeterminado, indefinido del mercado de las pulgas de Maracaibo? Te escuchamos. Un impacto severo, porque no es solamente que muchas personas vayan a las playitas o a las pulgas a buscar alimentos más baratos, sino que muchos van allá a tratar de comercializar y a vender, y viven o vivían o dejaron de vivir, por lo menos durante estos días que está cerrado, de lo que allí se hacía en el casco central, por supuesto. Como en todos los casos, lamentablemente las autoridades en algunas situaciones intentan poner orden y en lo que deberían hacerlo no lo hacen. En el casco central, claro que había denuncias de personas que no había el respeto de la proximidad, del uso del tapaboca, pero eso es culpa de los organismos de seguridad. Ellos son los que supuestamente en teoría tenían tomado el casco central. Entonces dicen que ahora es que hay un brote, entonces que el brote que llegó de Colombia, eso es otra cosa. ¿Quiénes son los que están trayendo los alimentos de Colombia para acá, burlando el cierre fronterizo? Y esos alimentos llegan de Colombia, de Maicao a Maracaibo, y se depositan en el casco central de la ciudad de Maracaibo. Esa es la pregunta, esa es la que habría que responder, porque al responderla uno sabría quiénes fueron los responsables entonces del supuesto brote. Pero el caso es que si tan solo se hiciera como se han hecho en otros países, tengo entendido que en México en México se tomó una decisión de que por lo menos se cerrara un mercado muy tradicional en México, se cerró por 2-3 días, se desinfectó y se tomaron las medidas preventivas. Aquellos que no la tomaran simplemente no podían entrar al mercado. Eso sí podría ser una buena opción, porque permitiría que las personas puedan ir no solamente a comprar alimentos baratos, sino poderlos comercializar. ¿No te imaginas la cantidad de personas que dependen o van a dejar de depender o perdieron la posibilidad de depender de los productos que allí se comercializan? Las hortalizas y verduras que venían del sur del lago de Maracaibo y de los estados andinos, muchas de ellas se comercializaba ahí en el mercado de las playitas y las pulgas. ¿Qué va a pasar con esas hortalizas y esas verduras? Es la pregunta. ¿Qué van a hacer nuestros compañeros de los Andes con las hortalizas que van a tener que comercializarlas allá o no sé, o venderlas en el estado Táchira solamente, o en el estado Mérida o en el estado Trujillo? O sea, porque mucho de ello iba de aquí y de aquí se distribuye también al centro del país. Entonces, esta situación podría generar que aumentar aún más, o sea, generar aún más inflación. Se le va a endilgar el costo a muchos de las hortalizas y verduras, precisamente porque no van a tener dónde disponer de ellas. Es algo sumamente preocupante, porque si bien es cierto hay que tomar medidas preventivas para lo del tema del COVID-19, también hay que tomar medidas para mantener la movilidad económica de un país,
porque nos va a terminar matando la cuarentena y las consecuencias de la cuarentena, que una de ellas es el hambre y la crisis, que el mismo COVID-19. Además, Lenín, ya es una opinión compartida por la comunidad internacional. Efectivamente, hay que buscar la manera de abrir las distintas economías, sobre todo en América Latina y sobre todo en Venezuela, para hacer frente a esta situación. 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Lenín Daniel es periodista del estado Zulia, ofreciendo detalles acerca de lo que ha ocurrido en el mercado de las pulgas allí, pero antecedentes de esta declaración del gobernador oficialista Omar Prieto sobre un supuesto brote del cual no se dieron mayores detalles, pero efectivamente el tema de la paralización económica tiene un impacto devastador, demoledor para naciones como Venezuela. De hecho, como escribió en su Twitter Asdrúbal Oliveros de Coanalítica, con quien hemos conversado en este espacio, economista, citando un extracto de un artículo de The Economist: la mayoría de los expertos en políticas públicas consultados consideran que los cierres al estilo de los países ricos son insostenibles en muchos países pobres e incluso pueden generar más muertes que la propia pandemia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química, y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales: Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química; Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada; Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina; Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson; y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis.
Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que continúa el repunte de casos de coronavirus en nuestro país. Hasta ayer 111 nuevos contagios, según daba a conocer Nicolás Maduro. Ya estamos hablando de más de 1.000 personas infectadas. Y nos ha llamado poderosamente la atención las declaraciones del equipo que acompaña a Maduro, tratando de responsabilizar a los médicos, al personal de salud por el avance de la pandemia. Y vamos a hablar al respecto con nuestra invitada, Ana Rosario Contreras, es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Nosotros también sorprendidos por esa declaración donde ahora los casos que oficialmente ha dicho la administración del señor Maduro de personal salud contagiado son responsabilidad nuestra. Esto es algo así como dijeran por allí en el argot popular, ser caretabla para poder decir eso. Sí, de hecho, con nuestra invitada llevamos semanas, y me corregirá si me equivoco, hablando de la falta de insumos, de material de bioprotección para el personal de salud en nuestro país. Y bueno, quien nos acompaña se ha cansado de pedir ayuda para cubrir esta situación y hacer frente a la pandemia de coronavirus en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte porque nos llamó poderosamente la atención que el señor Jorge Rodríguez hiciera un llamado al personal de salud para que asuman que tienen enfrente a un paciente con COVID-19, que deben atender los protocolos y usar los tapabocas. ¿Qué responde usted ante declaraciones de esta naturaleza? La escuchamos. Fíjate, yo le diría al señor Jorge Rodríguez, quien además dice ser médico, que si aquí alguien ha incumplido los protocolos de seguridad es el Estado venezolano. No nos explicamos cuando acá se ha dicho a través de los medios de comunicación que han ingresado 45 toneladas de material de bioseguridad, ¿por qué hoy en los hospitales no se está entregando ese material al personal? Yo le recuerdo al señor Jorge Rodríguez que así como él estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela, muchos enfermeros, médicos que hoy estamos al frente de esta pandemia, también lo hicimos y conocemos el uso correcto de una barrera de protección. Yo le pregunto al señor Jorge Rodríguez, ¿dónde está el material que ha ingresado al país? ¿Por qué en este momento, según ellos, hay unos números de personal contagiado y él de manera irresponsable está pretendiendo indilgar la responsabilidad de los trabajadores cuando él sabe de que en los hospitales nuestros no hay agua, no se está entregando de manera oportuna los equipos de protección? En muchos hospitales se pretende que una enfermera atienda pacientes con una mascarilla de tela o mascarillas artesanales, que hoy en muchos hospitales en este momento no hay tapabocas, que no hay las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y le recuerdo al señor Jorge Rodríguez que para trabajar con pacientes COVID, hacer procedimientos, se necesita mascarilla N95 para garantizarle
seguridad al paciente, pero además de el personal debe ser dotado de mascarillas quirúrgicas, cosa que en este momento en muchos hospitales está cuesta arriba. Yo le preguntaría al señor Jorge Rodríguez, ¿cuántas visitas le ha hecho a los hospitales para ver en qué condiciones se está trabajando, donde no hay agua, donde hospitales centinelas como en el Algodonar, el servicio de agua está fallando, donde el personal no puede darse la ducha que el protocolo establece para salir a la calle, donde muchos trabajadores, María Alejandra, estamos cayendo en un heroísmo inútil cuando exponemos nuestra vida sin tener las barreras de protección. Yo creo que es muy irresponsable esas declaraciones por parte del señor Jorge Rodríguez, quien además es médico, cuando él sabe la calidad de la formación de los trabajadores del sector salud y que hoy quien incumple y violenta principios de seguridad es el Estado patrono, cuando no está dotando de equipos de protección personal a nuestros hospitales. Y yo ahí diría, ustedes, Estado venezolano, empleadores, están violando su deber de proteger al personal sanitario cuando no están dotando el material requerido de bioseguridad para nuestra protección. Y si algún personal resulta contagiado por falta de barreras de protección, es únicamente bajo la responsabilidad del Estado venezolano, quienes hoy no están haciendo la dotación pertinente. María Alejandra, aquí no hay que buscar responsables, aquí lo que hay es que asumir responsabilidades y no venir a indilgarle a otro, al débil jurídico, la responsabilidad. Hoy vemos cómo la presidenta del Estado Zulia fue amenazada por parte de las autoridades del Estado Zulia por denunciar lo que todos hemos venido denunciando, que no tenemos equipos de protección. Hoy vemos cómo la academia fue perseguida por decir el repunte que venía de casos COVID-19 y hoy lo estamos viviendo. De acuerdo a la información oficial que diariamente recibimos por parte de los representantes de la administración del señor Maduro. Entonces yo creo que este no es un momento de venir a echar culpas, sino de asumir responsabilidades. Y la primera que tiene que asumirlo es el Estado venezolano, dotándonos del servicio de agua y dotándonos de equipos de protección, que lamentablemente tengo que desmentir categóricamente al señor Jorge Rodríguez, no es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad de su administración que no cumplen con su obligación. Sí, porque entre otras cosas, decía el señor Jorge Rodríguez que había visto videos de personal de salud que no usaba guantes reglamentarios, que no usaban los trajes dispuestos, distribuidos para la atención de estos pacientes. Insisto, llevamos semanas, escuchando el reclamo de personal de salud, incluyendo a nuestra invitada, justamente por la falta de insumos para hacer frente a esta pandemia, con lo cual no sabemos a qué video se refiere, pero sin duda alguna no tiene nada que ver con la responsabilidad de los trabajadores que bastante han hecho con asistir a los centros de salud, recibiendo a cambio, me parece que hasta $4 mensuales en el caso del sector de enfermería, ¿correcto? Aproximadamente, María Alejandra. O sea, aparte de que estamos en pobreza extrema, porque no tenemos cómo llevar alimento a nuestra casa, lo único que quizás podemos llevar es una carga viral porque el Estado no nos da protección laboral debida en estos tiempos de pandemia y que se lo exige además la LOXIMAT y lo exige la Organización Mundial de la Salud. Ahora, yo le pregunto, ¿ustedes tienen algún tipo de comunicación, y no sé si lo hemos hablado antes con la OMS, la OPS, para dar cuenta de esta situación que, insisto, llevamos semanas, de la cual llevamos semanas hablando en este espacio? ¿La escuchamos? Sí, fíjate, en este momento los presidentes de los colegios de enfermería, ante estas lamentables declaraciones que estamos escuchando, donde pareciera que no hay la intención del Estado venezolano de asumir su responsabilidad, nosotros estamos ya buscando organismos internacionales como el Consejo Internacional de Enfermería, que es miembro de la Organización Mundial de la Salud, porque queremos dejar sentado esta situación. Hoy, María Alejandra, no solamente tenemos una emergencia humanitaria compleja por las condiciones de trabajo indecente, el salario insuficiente, que ha sido una constante denuncia que hemos realizado
y que el Estado venezolano que administra el señor Maduro pues se ha hecho de oídos sordos. Hoy tenemos en riesgo en nuestra vida. Hoy no podemos pretender que se nos pida el sacrificio de seguir laborando en unos hospitales donde no hay garantía para nuestra vida, porque, repito, esto es un heroísmo inútil, esto es un heroísmo que no va a mejorar las condiciones de trabajo, por el contrario, cada enfermera, cada personal que se contagia es un personal que tiene que retirarse del servicio. ¿Y quién va a atender a los pacientes COVID que están de acuerdo a la curva presentada por el mismo grupo sector oficial del señor Maduro? Está creciendo, está creciendo. ¿Quién los va a atender si todo el personal se contagia? Yo invitaría al señor Jorge Rodríguez, hágase presente en los hospitales, no vea videos, vea realidades, vea el día a día, porque cada vez que se dice que va un funcionario, como el caso del Hospital de Niños, se presumía el viernes una visita del ministro de Salud y limpiaron la casa por donde va la novia. Aquí no podemos seguir, porque lo que está en juego es la vida de los trabajadores. Y allí, a pesar de las amenazas que nos puedan hacer, el gremio de enfermería no va a guardar silencio, porque como organizaciones gremiales nosotros tenemos que defender los intereses de las enfermeras, más no los intereses de ningún partido político ni menos de algún sector que hoy se ha olvidado de su responsabilidad, de su conexión social como trabajadores que somos, que estamos con un salario insuficiente y en condiciones de alto riesgo, que posiblemente, si no nos dan los insumos necesarios, va a incrementarse el número de contagiados de personal, como en este momento el señor Jorge Rodríguez sabe qué pasa. Nuestra invitada tiene conocimiento de cifras oficiales sobre el personal de salud que lamentablemente ha contraído la enfermedad, o no, se desconoce. Sí, ellos han hablado de que algunas enfermeras nunca han dado una cifra real, pero los que trabajamos en el sector salud, y el señor Jorge Rodríguez sabe que para nosotros no hay mentiras, porque nosotros estamos dentro del sector y conocemos y nos comunicamos y sabemos, y yo lo invito a que diga cuál es la realidad que tenemos, y no que es responsabilidad de los trabajadores. Yo creo que aquí hay que tener firmeza, aquí hay que hacerle la prueba a todos los trabajadores, y eso es una invitación que yo le hago. Someta a todos los trabajadores del sector salud a la prueba. Eso es algo que tiene que hacerse para evitar la proliferación del COVID dentro de los trabajadores del sector salud. Y que nos van a amenazar, María Alejandra, asumimos el riesgo, pero yo creo que aquí no podemos que el miedo nos domine, que el miedo nos claudique, que las amenazas nos hagan retroceder, porque estamos del lado de la razón. Y en este momento las enfermeras y los enfermeros no queremos retirarnos de los hospitales. Por el contrario, es un momento que entendemos que nuestro sitio debe ser al lado de nuestros pacientes, siempre y cuando se nos garantice protección a nuestra vida. No pensamos y no queremos exponer a nuestra familia a un riesgo, y mucho menos exponer nuestras vidas, porque si hay algo, un deber que tenemos como trabajadores del sector salud, es defender nuestra vida para poder continuar, seguir en nuestra labor de seguir ayudando a las personas en situaciones de enfermedad. Decía Ana Rosario Contreras que había ocurrido un incidente en el Zulia. ¿A qué se refiere? Sí, las enfermeras, el Colegio de Enfermería, la licenciada Jania Salazar, quien es la presidenta del Colegio de Enfermería del Estado de Zulia, al igual como lo he venido haciendo yo y los 35 presidentes, han denunciado la falta de equipos de protección en los hospitales. Y esto generó que en una rueda de prensa el secretario general de gobierno, un abogado de apellido Cabello, la amenazó de que ella quería generar guarimba para desestabilizar el Estado. Desestabilizar el Estado es exigir que nos den barreras de protección para seguir atendiendo a nuestros conciudadanos. Yo le invitaría al señor Cabello, que es el secretario general de gobierno del Estado de Zulia, que vaya a los hospitales, que averigüe dónde está el material que ellos han enviado, porque en las unidades clínicas donde está el personal atendiendo a los pacientes no está. Aquí no aceptamos amenazas y nos solidarizamos, María Alejandra, con la posición de nuestra hermana Jania Salazar,
es la misma posición de todos los presidentes de colegios a nivel nacional, exigir las barreras de protección para nuestro personal, porque no somos complacientes y vamos a hacernos los locos ante esta grave situación que afecta a nuestras enfermeras y enfermeros en todos los hospitales a nivel nacional. Este es el mismo funcionario que calificó a los venezolanos que han decidido regresar al país de arma biológica, ¿correcto? El mismo, él pareciera que no tiene conectado la lengua con el cerebro. Le pregunto a nuestra invitada sobre esta ayuda económica que había ofrecido la Asamblea Nacional como parte de un plan para el personal de salud en medio de la pandemia. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Sí, nosotros estamos siguiendo de cerca porque todo lo que signifique una ayuda para el personal de salud que en este momento está asfixiado por una crisis económica sin precedentes, nosotros lo vamos a ayudar. El seguimiento que le estamos haciendo, hay personas que se registraron en el portal, un portal que fue atacado de manera inmisericordia para evitar el registro. Hoy se abrió una posibilidad de reparo. ¿Qué implica un reparo? Si sus documentos no son legibles, no se puede percibir, no se puede determinar efectivamente que la persona que accesó es trabajador del sector salud, se le está dando una oportunidad para que consigne la documentación, porque algo que nosotros pedimos es que si este proyecto, este programa fue diseñado para el personal salud, pues este proyecto tiene que ir dirigido al personal salud. Y en eso hoy ya se está empezando a trabajar, enviándole a cada persona que pudo accesar, a pesar de los ataques que fue objeto de la plataforma, hizo su registro y tiene que consignar nuevamente un documento. Se le están dando unos días para la consignación, porque este es uno de los puntos que nosotros como miembros de esta organización que avalamos este proyecto aspiramos: transparencia y seguridad en los datos de las personas que suministraron su nombre, sus documentos para optar a este tan anhelado beneficio, y que yo creo que va a significar una gota de oxígeno en esta asfixia económica que presentamos todos los venezolanos, producto de las malas políticas salariales que hoy tenemos en el país. ¿Y esto cuándo comenzaría a operar? Empezó desde hoy, se le empezaron a enviar a las personas que tienen que revisar su documento. Ahí se les pide que revisen su correo electrónico, porque allí se les va a enviar el mensaje para que ellos hagan lo conducente de manera de que pueda su documentación estar clara y sin ningún tipo de duda. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, expresando opinión y análisis acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y las declaraciones, si me permiten, insólitas del equipo de Nicolás Maduro, tratando de responsabilizar al sector salud, a los trabajadores, al personal médico por la ausencia de equipo de bioseguridad. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente los ensayos clínicos de hidroxicloroquina por seguridad, y tomo nota de la Deutsche Welle alemana. Esto es importante, entre otras cosas, porque en un inicio, cuando comenzó la pandemia, ustedes recordarán que se habló de la cloroquina como la gran solución a esta crisis inicialmente. De esto se hizo eco incluso el equipo de Nicolás Maduro, lo cual generó preocupaciones. Un medicamento fuerte, se utiliza para otro tipo de enfermedades. La decisión se debe, leo la nota de la Deutsche Welle, a un estudio que considera ineficaz el uso de la cloroquina y sus derivados como la hidroxicloroquina contra el COVID-19, los cuales incluso aumentan el riesgo de muerte y arritmia cardíaca. La Organización Mundial de la Salud anunció este lunes la suspensión temporal de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países como medida de precaución. Nosotros con esta información nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.